La miopía es un trastorno común del enfoque del ojo, que consiste en ver los objetos cercanos de forma nítida, pero no lograr ver los objetos a distancia, como las señales de tránsito o la pizarra en la sala de clase. La forma incorrecta en que el ojo enfoca la luz provoca que la visión sea borrosa, y es la causa principal de síntomas como fatiga ocular, dolor de cabeza o el esfuerzo por entrecerrar los ojos para ver mejor. De acuerdo con información de la base pública de FONASA y datos de la red de clínicas Ultravisión, entre 2020 y 2023 se ha observado un aumento progresivo en la cantidad de pacientes que presentan errores de refracción, junto con una creciente demanda de lentes y cirugías oftalmológicas correctivas, siendo la miopía una de las causas más comunes. La falta de tiempo al aire libre y el aumento del uso de pantallas son factores que contribuyen al deterioro acelerado de la vista, problemática que ha ido en aumento desde la pandemia. Pandemia que nos tenía obligados a los dispositivos móviles, sobre todo también a niños, a niñas, y es lo que queremos hablar en esta oportunidad con la especialista en oftalmopediatría y estrabismo, Andrea Torres. Un gusto, Andrea, que nos pueda acompañar. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Andrea, súper interesante el tema que nos planteas hoy y de acuerdo también a lo que se va analizando en familia, sobre todo papás y mamás que muchas veces nos vemos con esta compleja misión de tratar de quitarles el celular, las tablets, y de qué manera es tan nociva también esta relación de los niños, de su desarrollo visual, con estos aparatos que hoy día, como bien hemos ido hablando, han llegado para quedarse y que absorben la mayor cantidad muchas veces del tiempo de los niños. Ya. Lo que pasa es que las pantallas generalmente se relacionan en nuestra área con el aumento de la prevalencia de miopía. Ya actualmente, al año 2020 se proyectaba ya que 2.5 billones de personas en el mundo iban a ser miopes, pero al año 2050 ya se proyecta que la mitad de la población en el mundo, el 50% de la población, va a tener miopía. Tenemos países como los países asiáticos, donde ya el 80-90% de los niños son miopes, versus los países, digamos, con menos acceso a tecnología, o los países que hacen más actividades al aire libre, de repente, por ejemplo, África, Australia tiene menos porcentaje de pacientes miopes. En el fondo esto se ha visto un aumento explosivo, y todos los esfuerzos que nosotros actualmente estamos haciendo están muy abocados a la prevención. Porque cuando decían, por ejemplo, la miopía se puede operar, sí, claro que se puede operar, el problema no es ese, el problema es con la cantidad de miopía que tú llegas a la vida adulta. Los ojos de los niños van creciendo desde que nacen hasta más o menos los 20 años. Entonces, ¿por qué las cirugías refractivas se hacen después de los 20 años? Porque ahí ya el ojo no crece, tu miopía ya no aumenta. ¿Okay? Pero no es lo mismo llegar a esa edad con 5 grados de miopía que llegar con 8 grados de miopía, 10 grados de miopía, los cuales son mucho más difíciles de abordar quirúrgicamente, incluso te quitan la posibilidad de no poder hacerlo, ¿ya? Y además de que para nosotros existen números mágicos. Una alta miopía para nosotros es por sobre 6 dioptrías, y todas las miopías que están por sobre 6 dioptrías tienen mucho más riesgo, por sobre un 40%, de tener complicaciones en el ojo que puedan afectar de manera permanente tu visión sin posibilidad de mejorarlo, y todo lo que eso conlleva para el resto de tu vida. Entonces, como les digo, todo el esfuerzo está abocado a la prevención y al tratamiento precoz, ya al control precoz de esta miopía. Existen factores de riesgo para que la miopía se desarrolle. Si tú tienes un papá miope, tienes un porcentaje, por ejemplo, de un 15-20% de probabilidades de desarrollarlo, pero si tienes además una mamá y un papá miope, o sea, tienes aproximadamente 12 veces más probabilidades de desarrollar una miopía. La genética yo no tengo cómo cambiarla, pero sí existe lo que nosotros llamamos la epigenética, que es esto de cómo el ambiente influye sobre esa genética, ¿ya? Y el uso de las pantallas es un factor de riesgo importante. Los niños idealmente no debiesen estar expuestos a pantallas antes de los 3 años, no solo porque puede afectar o causar miopía, sino que altera su desarrollo. Puede causar, por ejemplo, en los niños un poquitito más grandes, pubertad precoz, en los más chiquititos alterar el desarrollo del lenguaje,
provocar conductas de tipo autista, no es que cause autismo, pero favorece ese tipo de conducta, ¿ya? Puede causar muchas alteraciones, sobre todo en los adolescentes, ansiosos, depresivos, déficit atencionales, trastornos del sueño. Porque, claro, entonces lo que hay precisamente con esto, porque... O sea, tú no estás diciendo hasta los 3 años y uno de repente ve guaguitas. Perdón el término poco académico, pero guagua, literal, 10 meses, sí, que están recién a sus primeros intentos de conexión con el mundo y mueven el teléfono, sí, a diestra, sí, y siniestra. Claro, y todos encontramos que es gracioso. Qué lindo, como hoy, claro, ya nació con el chip. Claro, el problema es que eso, como te digo, los predispone a muchas alteraciones de neurodesarrollo y al desarrollo de miopía, ¿ya? Hay, además de factores de riesgo como el uso de las pantallas, que tiene que ver con la actividad de cerca y con la falta de actividad al aire libre. Claro. Los niños deberían estar expuestos mínimo 2 horas al día a luz natural, actividad al aire libre, para poder enlentecer el crecimiento del globo ocular. Entonces, los niños que usan pantallas generalmente están dentro de la casa y no haciendo actividades al aire libre que no requieren de tanto enfoque de cerca, claro, ¿cierto? Aquí hablemos de la importancia entonces también de la luz solar propiamente tal, porque se viene obviamente el verano y con ello también la opción de cuidar nuestra salud visual a través de lentes que puedan acompañarnos a ir a la playa y todo eso. Hablemos de la importancia, eso sí, de lo que tiene relación con nuestros ojos y el contacto con esta luz. Lo que pasa es que inicialmente, cuando pasó esto de la pandemia, por ejemplo, se demonizaba mucho esto de la famosa luz azul, sí, porque las pantallas efectivamente emiten un pic de luz azul, pero ya está demostrado que la exposición a esta luz azul, que no necesariamente tiene que ser de la pantalla, sino que la luz azul como parte del espectro visible de luz que emite el sol, ¿ya? Ya. Es una luz que nos permite enlentecer el crecimiento del globo ocular, ¿ya? Entonces, por lo mismo, cuando yo prescribo, por ejemplo, lentes en mis niños que tienen algún error refractivo, yo no lo prescribo con filtro para luz azul, porque yo necesito que sus ojos sí estén expuestos a la luz azul, que no es lo mismo que el ultravioleta. Ya, ese es un espectro de luz que está por debajo de esta luz azul, digamos, ¿ya? Y eso, pues, importante esta exposición a luz natural. Como factores de riesgo también es, entre más pequeño eres, cuando empiezas a desarrollar esta miopía, peor es el pronóstico, porque como tus ojos tienen que crecer hasta que tú cumples 20 años, es más probable que tu miopía llegue a ser alta a los 20 años. Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas para esto, ¿ya? Tenemos que controlar de muy de cerca a estos niños. Actualmente existe para nosotros un concepto que se llama el premiope. Antiguamente para nosotros no existía ese concepto, que es que un niño muy pequeño, menor de 6 años, debería de manera normal ser hipermétrope. Los niños es normal que sean hipermétropes, que es como todo lo contrario, cuando la imagen se enfoca detrás de la retina y tiene que ver con que los niños hacen un esfuerzo visual, ven bien y no tienen ningún problema, ni dolor de cabeza, ni ninguna molestia. Y conforme el ojo va creciendo, se va emetropizando, que se llama, porque va llegando a donde esa imagen se enfoca, ¿ya? Claro. El problema del premiope es que es un niño que está o ya emétrope o muy poquito hipermétrope, y sabemos que el ojo va a crecer y se va adelante y va a pasar de largo. Entonces, antiguamente, a los niños que no eran miopes, ni siquiera se les seguía tan de cerca, ni se les trataba. Actualmente, incluso en algunos países, al premiope ya empiezan a tratarlo. Lo que hay, Andrea, porque hablamos de la importancia de la luz solar, tú nos señalabas al menos 2 horas en el exterior. Hemos hablado de lo que significan los beneficios, además de la salud mental y todo lo que conlleva, obviamente, el contacto con la naturaleza. Pero en un mundo digitalizado y lleno de pantallas, sí, y lleno de luces también. Sí. Entendemos muchas veces que los niños necesitan, no sé, el espantacuco. ¿Qué hay también con las otras estímulos lumínicos que pueden dañar también la visión o pueden generar otro tipo de problemas? Porque, claro, acá nosotros, esto en un entorno laboral y todo lo que hay, pero la sala de clase, que está con las luces, las típicas de los tubitos. Sí. Llegan a la casa y probablemente entre el trayecto a la casa ya es tarde y tienen que estar con la luz prendida en la casa. Sí. O sea, todo el día están con las luces y aparte le sumamos el teléfono, aparte le sumamos que probablemente en la tarde para tomar la once, la cena, están con la tele o están con el YouTube en la pantalla o en el tablet. ¿Qué hay también con esos otros estímulos lumínicos? Mira, eso de hecho ya se conoce, ya se estudió.
Y cuando tú mides la luminosidad del ambiente, lo mides en lux, ¿ya? Que es una medida de luminancia. Entonces, hay aplicaciones en el celular, Ya. como esta que se llama Lux, que si yo la aprieto, aquí mira que estamos bien iluminados, tenemos casi y menos que 700 lux. Ya. Los niños tienen que estar expuestos a mínimo 1500 lux para poder tener ese beneficio de la luz, de enlentecer el crecimiento del globo. Entonces, cuando tú estás en un ambiente cerrado, muy iluminado, no necesariamente logras esa luminosidad. Si tú vas con ese celular afuera, te vas a dar cuenta que afuera tienes hasta 20.000 lux en un día muy iluminado. ¿Sí se puede? ¿Ya? Entonces, yo le digo esto a los papás, yo necesito más de 1500 lux, mínimo 2 horas al día. Eso es lo que está demostrado. O sea, hay en estos países asiáticos donde ya la miopía es extremadamente alto el porcentaje de niños, les ponen incluso luxómetros en la ropa Mira. para que ellos sepan que el ambiente es el adecuado. ¿La aplicación es gratuita? Es gratuita. Lux, L-U-X, ahí para que padres, madres que nos estén viendo también tengan Bueno. esta Ahí herramienta. está Lux. Eso te iba a 1500 preguntar, la importancia obviamente de la tecnología hoy día para el desarrollo de poder conocer, ¿cierto?, si nuestros hijos están bien con respecto a su capacidad visual. ¿Cómo poder como papá darnos cuenta en el caso de que los niños estén quizás con algunos problemas, Ya. si están Es que- probablemente con miopía, astigmatismo? ¿Cuáles son aquellas características que nosotros tenemos que ir conociendo en ellos a la hora de saber que probablemente estamos aquí con alguna afección? Ya, es que hay dos cosas. Uno es que tú percibas que hay un problema y otro que efectivamente no lo percibas, porque los niños no te dicen, mamá veo mal. ¿Por qué? Porque ellos lo que ven para ellos es lo que hay, no tienen un punto de comparación. Claro. Y cuando son chiquititos, la exigencia visual que tienen hacen con que no nos demos cuenta de que están con un problema. Entonces, la verdad, como política pública, digamos, en el control de niños sanos, por norma técnica, todos los niños debiesen tener una evaluación visual, ¿ya? Pero esa evaluación visual en el control de niños sanos se hace por otros equipos de salud, digamos, no necesariamente por el especialista. Entonces, cuando ellos detectan cualquier problema, siempre derivan a especialista. Y el control con especialista debe ser sí o sí a los 4 años, exista o no un problema. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Que se queje de dolor de cabeza, que tú veas que entrecierra los ojos para tratar de enfocar, que se lo frote, que se acerque mucho a las cosas para tocarlas. Hay niños, por ejemplo, con baja visión, que no estamos hablando necesariamente solo de miopía, sino que astigmatismos altos, hipermetropías altas, que pueden tener dos extremos de comportamiento. Un niño que no se despega de la mamá y que es muy, digamos, introvertido, porque no se atreve a explorar el mundo porque no lo ve. Y están los otros que lo que quieren es explorar todo con las manos y se acercan y agarran y huelen y todo porque no logran ver bien. Entonces, cualquier comportamiento que salga un poquitito, como digo, de la norma, entre comillas, hay que prestarle atención y buscar especialistas que te puedan ayudar a decir esto es lo que está pasando. Y en ese control a los 4 años, Sí. ¿cuánto debiese marcar el niño, la niña? ¿Cómo debiese ser para proyectar, por ejemplo, la madre, el padre, el adulto responsable diga, chuta, ya voy a tener que empezar a tener ojo en esto, quizás ha habido un descuido en las pantallas, eliminar rotundamente las pantallas? Es que parte de nuestro rol va mucho por la educación, de explicarles esto mismo que les estoy diciendo a ustedes, a los papás. Es súper importante que ellos entiendan que esto no es, digamos, algo que se nos ocurrió de un día para otro. Esto es algo que viene ya estudiándose hace muchos años en los países asiáticos, como por ejemplo en Singapur, que son países que tienen mucho acceso a tecnología, que tienen mucha exigencia académica, niños que no tienen tanta actividad al aire libre. Por ejemplo, comparaban la actividad al aire libre de los niños en Singapur versus los de Australia, y Australia tiene un porcentaje muy bajo de niños miopes, porque hacen mucha actividad al aire libre. En los países asiáticos actualmente se toman medidas como por ejemplo que las salas de clases las hacen de cristal para que estén permanentemente expuestos a luz, y les ponen de hecho en los pupitres en la sala de clase como una especie de fierrito aquí para que ellos no puedan acercarse, porque entre más se acercan más desenfocan. Dentro de las teorías de qué es lo que ayuda a que el ojo crezca más también está lo que se llama el desenfoque periférico de la retina. ¿Ya? Es como que la parte central logra llegar a la retina para que tú veas, pero la parte periférica queda detrás. Y es como que tu ojo fuese a buscar esa imagen. Entonces crece buscando esa imagen. ¿Ya? Entonces,
En relación a eso también es que existen controles de miopía que tienen que ver con tratamientos ópticos, donde existen lentes de contacto de desenfoque periférico que tratan este desenfoque hipermetrópico, que es un tratamiento para niños miopes, y lentes ópticos que también causan ese mismo efecto, pero que lamentablemente todavía no los tenemos todos disponibles acá en nuestro medio. Quería preguntarte también, no solamente de los síntomas que pudiésemos detectar como papás y mamás, sino también los principales tratamientos a los que podemos someter a nuestros niños en caso de ser miopes o tener astigmatismo. ¿Se puede hablar de operación en el caso de niños o tienen que ser mayores y tener ya más desarrollado todo su sistema de visión? Lo que pasa es que como el ojo sigue creciendo y modificándose hasta los 20 años, no puedes someterte antes a una cirugía porque es como te opero a los 10 y a los 15 estás de nuevo con lo mismo. Ya. Entonces, las cirugías refractivas van cuando ya se estabiliza el crecimiento y la refracción no cambia, por ejemplo, en 1 o 2 años de corrido, ¿ya? Y en relación a los tratamientos, actualmente nosotros, como te decía, lo que tenemos disponible para control de miopía, porque nosotros no podemos quitar la miopía, no podemos revertir la miopía. Los astigmatismos, por ejemplo, en los niños van cambiando conforme tú vas creciendo. Pueden aumentar, pueden disminuir, pueden quedar igual. Hay factores que tú tienes que controlar, como por ejemplo la permanente frotación de los ojos, el rascarse permanentemente los ojos, te puede predisponer a desarrollar más astigmatismo. Pero excepto eso, no es mucho más lo que hace cambiar tu astigmatismo. En cambio, en el miope, por ejemplo, tú sabes que una vez que desarrollas miopía, solo te queda empeorar de ahí para adelante, porque tienes que crecer, sí o sí. Entonces lo que yo tengo que hacer es controlar que ese crecimiento sea el mínimo posible, para poder llegar a adulto, 20 años, con la menor cantidad de miopía posible. No solo para poder acceder bien a una cirugía, sino que para evitar que esa miopía te cause un problema visual que yo no pueda solucionar más adelante. Desprendimientos de retina, glaucoma, maculospatías miópicas, etc. Ahí tocaste un tema muy importante porque yo creo que gran parte de la población dice, tengo astigmatismo. Como que no se le toma el peso porque como es algo común, es como lo que está pasando en este último tiempo con, soy hipertenso, soy diabético, como que se ha normalizado. No porque la mayoría lo tenga quiere decir que estemos en lo correcto, estemos sanos. Que hay con ese descuido, sobre todo aquellas personas, por ejemplo, yo tengo lentes que son para descanso. Y ahí aprovecho a hacer la consulta, no, pero que muchas veces uno malinterpreta eso del descanso. ¿Cuándo uno está en descanso? Yo, por ejemplo, lo utilizo solamente cuando estoy viendo televisión o estoy, no sé, pues me tiro un ratito en la cama a ver TikTok y me pongo los lentes. Pero en la cotidianidad no utilizo los lentes. ¿A qué nos referimos también al momento de, oye, ¿sabes que debiese usar los lentes todo el día? Ya, lo que pasa es que, entre comillas, no debiese existir el lente de descanso. ¿A qué le llamamos lentes de descanso? A la persona que ve bien sin lentes, pero tiene un pequeño error refractivo, como por ejemplo un pequeño astigmatismo, y el estar permanentemente haciendo ese pequeño esfuerzo no te impide ver bien, pero al final del día como que te cansa, como que sientes que no enfocas perfecto, ¿me entiendes? A eso le llamamos de descanso. Es como ves bien sin lentes, pero vas a ver mejor y sin hacer esfuerzo, ¿ya? Ahora, ese lente no debiesen usarlo los niños. Ese pequeño esfuerzo del que yo te hablo es normal en los niños. Los niños tienen mucha capacidad de acomodación y, como te digo, el esfuerzo visual o la exigencia visual es distinta. Entonces, no es lo mismo un niño de 6, 10 años con un astigmatismo de hasta 1 dioptría, con buena visión, sin molestia. Yo no tengo necesariamente por qué corregirlo, ¿ya? Que no es lo mismo, por ejemplo, 16, 17 para arriba, que tienen más exigencia, más que estudiar, más que leer. Esto cuando hablamos de las restricciones de las pantallas, no es lo mismo a los 16 que a los 6. Claro. O sea, yo no se trata tampoco de demonizar las pantallas. Lo que pasa es que hay momentos y momentos para utilizarla y tiempos para utilizarla. Jamás en la noche, antes de ir a dormir. La estimulación de esa luz azul en tu cerebro a través de los ojos causa alteraciones del ritmo circadiano. Pero ¿qué hay? Disculpa, ¿qué hay, por ejemplo, no sé, pues a mí me pasaba en la U, ya uno llega al computador, ya, porque igual en la U como que uno ya más adulto y todo. Pero yo he visto jóvenes adolescentes que ahora no tienen cuadernos de hoja, iPad, y tienen iPad. Y finalmente estás todas las horas de la clase ahí escribiendo en el iPad y aparte después llegas a tu casa a estudiar en el iPad, o sea, estás todo el día con una pantalla. Sí, pero lo que pasa es que en esto de que ocurrió en la pandemia de la utilización de pantallas, ¿cierto? Apareció inicialmente la tendencia a esto de todo lo vamos a digitalizar.
Claro. Acuérdate que todo era Zoom, qué sé yo, y hubo colegios incluso que empezaron a, en vez de libros y cuadernos, pedir iPad, ¿cierto? Bueno, eso viene absolutamente en retirada, porque ya está demostrado todos los efectos adversos de eso. Pero no es lo mismo en un niño en crecimiento que en alguien que ya terminó de crecer. Claro. Como tú decías, no es lo mismo un niño de 7 a un niño de 16, 17 años. Entonces, lo que yo le digo a mi paciente, yo necesito restringir tus tiempos de uso de pantalla, pero en la académica no te las puedo restringir. O sea, la que tenemos que restar el niño feliz, es la recreacional, claro. no la ¿Qué pasa también con los videojuegos, por ejemplo? Donde vemos una cantidad compleja de colores, de rapidez, de muchas veces violencia. Es que entonces, ¿cuál es también la diferencia entre estos videojuegos que finalmente pasan la mayor parte del día jugando y con esta rapidez también mental y con todo este esfuerzo también yo casi me saco una ampolla en el de jugar. Yo les voy a hacer una pregunta que también le hago siempre a mis pacientes. ¿Ustedes conocen o han escuchado hablar alguna vez de los niños rata? Sí, pues. Ya, ¿cómo son los niños rata? ¿Están ahí encerraditos? Encerraditos, ¿qué más? Solos, ¿qué más? escondidos de la luz. Sí, ¿qué más? Ay, no sé qué más. Nunca han jugado, interactuado a través de un juego con un niño rata, que ellos llaman, ¿sí? Porque entre ellos se reconocen como niños rata. Son impulsivos, son disruptivos, son gritones, son niños que no interactúan socialmente si no es a través de las pantallas, etcétera. Bueno, la excesiva utilización de estos juegos causa en estos niños depresión de neurotransmisores en el cerebro y dependiendo del neurotransmisor que depletan, vienen distintos comportamientos. Entonces son niños que, como yo les decía, de repente caen en depresión, son niños con déficit atencionales, son niños con comportamientos en el fondo errático, son niños que a través de esta depresión de neurotransmisores, por ejemplo, son tremendamente impulsivos. ¿Ya? Y eso se puede, de cierta forma, ir mejorando. La adicción a estos juegos o a Internet está catalogado como una patología en la Academia Americana de Psiquiatría. Entonces, yo también no sé si escucharon hace un poco tiempo atrás una noticia que un chico de 16 años en Brasil mató a su familia porque le quitaron el celular. O sea, a ese nivel el estamos mismo expuestos comportamiento de un adicto. Es exactamente el mismo comportamiento de un adicto. Entonces yo le digo al papá, si tu hijo fuese adicto, ¿le pasarías droga? No. Bueno, entonces quita el celular. ¿Por qué un niño necesita un celular? Yo también soy mamá, mi hijo ya es tan grande, pero cuando era chico yo sí les pasaba un celular para tenerlos en contacto en caso de emergencia. Entonces yo le digo, ¿pero dónde usa el celular? No, lo usa en la casa. ¿Y en la casa se va a perder entre el baño y la cocina? Entonces, ¿por qué? No lo necesita, no tiene por qué en la casa estar con un celular, no tiene que tener acceso cuando son más chicos. Sí, hablábamos fuera de cámara también todo lo que hay, por ejemplo, quienes nos criamos con televisores, a diferencia de los que ahora se crían con televisores, con tablet, con celular. Las distancias, porque claro, hay niños que están literal, yo lo he visto con la tablet pegada en la frente, así, de guata para arriba y con el teléfono en la cabeza pegado. ¿Qué hay? Porque claro, uno puede decir, chuta ya, tiene 7 años, ¿cómo no lo voy a dejar ver la serie de Monito que todos los amigos fue al cumpleaños del primito y tenía al perrito, ¿cómo se llama? El Bluey, ¿cómo? No sé, el Bluey. Ya, yo me quedé con las pistas de Blue. y cómo ya quiere ver la serie. ¿Qué hay también con dosificarlo? Porque claro, como señala, no satanizar todo esto, pero pucha, media horita, 15 minutos. Lo que pasa es que y lamentablemente el premio, porque muchas veces es el premio el que vean un ratito una película, tele. Sí, antes de los 3 años debería estar prohibido. ¿Ya? Entre los 4 y los 5 años debería ser media hora al día. ¿Ya? De los 5 hasta los 6 o 7 incluso 1 hora al día. ¿Ya? Entonces, de a poquitito tú vas soltando un poquitito más porque también depende de los niños. Sí. Entonces, como tú decías, es entendible de repente para un papá o una mamá que está sobrepasado, que trabaja, que necesita de repente un rato tenerlo quieto, como ellas dicen, pero tiene que ser súper medido. O sea, a los 10 años, 12 años no deberían estar más de 1 hora y media en pantalla. Y de ahí en adelante no idealmente sobrepasar las 2 horas al día. Ya después de los 16, 18, muchas veces ya necesitan más que eso, incluso en la académica. Entonces ahí es difícil igual restringir más que eso. Pero en la noche no deberían usarse las pantallas. Sí, es importante entonces tener esta reducción de acuerdo también a la edad de los niños, porque como tú bien dices, antes de los 3 años, vemos muchas veces papás y mamás que les van poniendo música y empiezan desde ya a generar muchas veces esa adicción por las pantallas, por los celulares, por los videojuegos, etcétera. ¿Qué recomendaciones finales podríamos obviamente entregarle a las personas que hoy nos están acompañando para
atreverse a esta reducción? Sabemos que como papá y mamá muchas veces es muy complejo. Sí, sí, yo lo sé. Yo siempre también les pregunto, ¿tienes una mascota, un amiguito cerca, alguna plaza, un patio? Los días bonitos. Los días bonitos, también. claro, sí, también es entendible que los días lluviosos, digamos, y incluso en días lluviosos los lux afuera llegan a 1500. Entonces, mira. claro, entonces es importante la exposición a luz natural, mínimo 2 horas al día. Es importante la restricción del uso de las pantallas. En todas partes tú vas a encontrar estas tablitas sobre cuántas horas al día está es indicado, no solo por oftalmólogo, sino que por psiquiatra, por endocrino, por pediatra, etcétera. Disminuir los tiempos de actividad cerca. Al otro, perdón, me acordé, lo que ustedes decían sobre el uso de los tablets. También está demostrado, fíjate, que puede ayudar al control de la miopía cuando tú lees fondo negro con letra blanca que letra blanca con letra o sea, negra, con fondo letra blanco, negra, claro. el modo oscuro. El modo oscuro. El modo oscuro. Modo nocturno, mira, Sí. lo Es vamos más, a agregar. Yo tengo para- el filtro amarillo, no sé si eso sirve. Es que esa es para luz azul. Pero la luz azul, como te digo, no es algo necesariamente dañina. Lo que pasa es que la luz azul, tú no tienes que estar expuesto en la noche a la luz azul. Entonces el filtro de la Sí. noche, modo nocturno, entonces durante el No, día igual. anotando, no, claro. anotando. Faltan más campañas probablemente Ya, o más lo importante, educación. la prevención son los controles preventivos. Que Ya. porque como te digo, los niños, sobre todo cuando están comenzando con esto, en el caso de un premiope, no se va a quejar de nada. Ya. Entonces, somos nosotros los que tenemos que detectar, estar atentos, prevenir, educar, cambiar un poco el switch de esto de necesitamos que los niños vuelvan a lo que éramos antes. Estábamos más en el patio y en el cerro trepando árboles. Jugando a la matanza, Jugando Paquito con Libre. Oye, la media, yo pensaba, yo La jugaba media. sola, yo no tenía con quién jugar. La ponías en la una- silla Ay, y yo jugaba también. y me entretenía. Claro. Doc, antes de cerrar, porque se viene la época de fin de año y entendemos también que el mercado estadounidense lanza todas las películas de niños para Navidad. Llevar a los niños al cine, que de repente yo veo unos chiquititos y que están llorando toda la película, los que míos hay se con aburren, esa ¿no? ultra pantalla, Lo que- además de la movie. Sí, lo que pasa es que finalmente es un tiempo corto de exposición. No hay grandes problemas con tenerlos en ese corto tiempo. Es como cuando les tienen la tele prendida en la casa. De fondo. Ustedes son más chicas, pero no sé si recuerdan algo que se llamaba escamúsica, que eran unos parlantes que eran típicos que estaban en las consultas médicas y sonaban todo el día y llega un minuto en que ya nadie lo escuchaba. Entonces, ¿para qué les tienen la tele prendida? Si no las ven, no la escuchan. O sea, de hecho, cuando tú a los niños los expones a pantalla, incluso en televisión, idealmente con un adulto guiado, programas que eduquen. Exacto. Antes que... Y la educación, como hemos ido hablando también, que haya más campañas al respecto, que haya más posibilidad de que la gente conozca también lo que puede ocurrir, los colegios, que los niños también vayan aprendiendo lo que es la salud visual. Bueno, uno de los motivos por los que estamos aquí es esto, justamente intentar educar y concientizar sobre lo que se nos viene con esta epidemia de miopía. JUNAEV es un programa que detecta patología refractiva en los niños y ellos también debiesen, al hacer esta detección, ir derivando, digamos, a los subespecialistas para hacer el control de esta miopía que, como te digo, requiere de controles permanentes, eventualmente de tratamiento, de exámenes que nos ayuden a controlar el crecimiento del globo ocular a través de la medición del globo ocular. Entonces, yo creo que es importante, como tú dices, esto de educar para prevenir. Ese es el mensaje que queremos dejar, obviamente, lo que vamos generando estos lunes de salud, de acercar también especialistas a la ciudadanía. Entendemos que hay muchas personas que quizás no tienen el acceso o generalmente buscan a través de redes sociales y acá tenemos a los expertos. Agradecerte, obviamente, que nos hayas podido acompañar dejando estas recomendaciones y esperamos vernos en una pronta oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias.